Hola vanguardistas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Hoy vamos a ver la leyenda de que Zapata sigue vivo. O bueno, pues es leyenda, ya sé que pues pasó años. Pero ya que disfruten el video y aquí yo me despido. Bienvenidos a Vanguardia en el Tiempo. Emiliano Zapata murió la mañana del 10 de abril de 1919. Acribillado a consecuencia de una emboscada tendida en la hacienda cañera de Chinameca, Villa de Ayala, lugar que hace faldas con la Sierra Sur del estado de Morelos. Su muerte es producto de una vulgar traición diseñada por el general Pablo González, autorizada por el presidente Venustiano Carranza y perpetrada por el coronel federal Jesús María Guajardo. Su homicidio fue el canalla remedio presidencial que presumía punto final a la lucha insurrecta de los pueblos naturales de Morelos en defensa de sus espirituales tierras ancestrales. Lo que sucedió después del despedazamiento a plomo del cuerpo del libertador sureño fue trepar su cadáver al lomo de caballo y trasladarlo bulliciosamente al corazón de la ciudad de Cuautla, en afán de exhibir indignamente y sin respeto alguno su inerte cuerpo. De esa manera todos los morelenses se darían cuenta de que su líder agrario había sido aniquilado, impregnando entre las aldeas un sentimiento colectivo de incertidumbre al haber quedado desprotegidos en su lucha. El 11 de abril por la mañana, Pablo González dio fe de su muerte ante notario público. Hizo postrar su cadáver sobre una raquítica mesa de madera en una forma macabra, para exhibirlo como trofeo. De esa forma, miles de curiosos de las inmediaciones de Cuautla desfilaron en masas a comprobar la muerte de su caudillo. Al siguiente día 12, el festival carrancista continuó. Muy satisfecho Pablo González del asesinato, mandó a su gente escoltar la procesión del cuerpo que las hermanas de Zapata, María de la Luz y María de Jesús, habían organizado rumbo al Panteón Civil de Cuautla a darle cristiana sepultura a Emiliano. La fidelidad de los pueblos aledaños se hizo más que presente. Miles de personas de los alrededores fueron a brindarle el último adiós a su héroe, con todo y los riesgos latentes que ello implicaba al ser muchos de ellos combatientes. El sepelio del caudillo fue uno de los pocos acontecimientos filmográficos documentados de la época, cuyas imágenes dicen más de 1000 palabras sobre los fraternos gestos de lealtad para con el general. Siendo así, de ese modo, que por la tarde del 12 de abril, Milito fue sepultado dentro de un humilde ataúd de madera. Pero, ¿realmente murió Zapata esa primavera de abril en Chinameca? La muerte del general había dejado un profundo vacío moral en la población de las aldeas originarias del valle de Villa Ayala. Una sensación de despojo inundó las regiones. Sin embargo, muchos, inundados del deseo de que su jefe suriano siguiera vivo, se negaron a aceptar su realidad y resignarse a la derrota. Toda esta mezcla de pulsiones fueron el factor que conllevó a otro ciclo del mito zapatista. Se comenzaron a propagar cientos de historias que decían la redada en Chinameca había sido planeada por Emiliano, que él simuló su muerte y seguía vivo, habitando en la Sierra Sur de Morelos y Guerrero, haciéndole eventuales visitas conyugales a cada una de sus compañeras. Muchos elementos, preponderantemente el chisme, corrieron la voz, tergiversando en sus anhelos de tener vivo a su caudillo lo que sus ojos veían. Se dijo de todo al estar exhibido su cuerpo en las banquetas fuera de Presidencia Municipal de Cuautla. El cadáver expuesto aseguraban algunos que no era Zapata, porque le faltaban 3 características físicas distintivas. Se decía que Emiliano Zapata en vida, durante un jaripeo lazando el potro, perdió la falange del dedo de una de las manos, y que luego de exhibir su cadáver se afirmaba que tenía los dedos completos. Rasgos particulares que años después, su compañera Gregoria Zúñiga, la Goyita, declaró que tenía todos los dedos completos. Otro dato biométrico que resaltaba en su rostro era su lunar en la mejilla, singularidad que carecía el cuerpo expuesto
y del cual Goyita dijo también que en vida se lo había quitado en una operación. Y por último, se contó que el cadáver de la persona expuesta en Cuautla no tenía en el pecho la cicatriz producida por una riata en una suerte de charro. Sabrá Dios si todo esto habrá sido cierto. Lo que sí es que la gente comenzó a hablar de inmediato y las leyendas se comenzaron a fraguar. En 1915, cuando el estado de Morelos alcanzó una mágica era de autogobierno, las tierras se repartían según los usos y costumbres. Se respetaron los títulos virreinales y las opiniones de los ancianos. En este magnífico tiempo de bonanza molerense, el cuartel general de Zapata en Tlaltizapán le llegaban peticiones de toda índole, desde mediar conflictos privados hasta fanáticamente hacer curar a los enfermos. Sus seguidores comenzaban a atribuirle facultades dogmáticas, colgándole virtudes sacras. Pero Zapata no estaba ahí por eso, ni por la fama de charro subversivo, o por convertirse en hacendado. Zapata, desde los inicios, lucha por un sentimiento espiritual hacia la tierra, más allá de la posesión. Lo hacía por la madre tierra, la afable tierra, la que alimenta, la que provee, la que nutre, mantiene, asegura a las familias, da sustento. Por eso, y tan solo por eso, fue por lo que Zapata emprendió su revolución popular. El mito comenzó a propagarse desbordantemente. A la muerte, un capitán de su estado mayor llamado Eusebio Jáuregui, muy cercano a él, fue llevado por Guajardo a reconocer el cuerpo recién muerto. Jáuregui no pudo identificarlo. Aseguró que no era su líder suriano. Su argumento lo condujo al patíbulo y fue fusilado al siguiente día por orden de Guajardo. El compadrazgo ha sido siempre un elemento sumamente importante entre las familias mexicanas y se fortalece más en tiempos de guerra. La raíz son las cuantiosas muertes que afectan a las familias viéndose desprotegidas cuando su sustento proveedor muere en batalla. Entre los combatientes de la bola sentían una especie de alivio. Si llegaba a morir en campaña el compadre sobreviviente, se encargaba de la familia del compadre abatido. De este modo, naturalmente el general Emiliano Zapata no le servían los dedos de la mano para contar los ahijados y los compadres que tenía. Dos de estos compadres fueron claves en avivar la mitificación del caudillo de Anenecuilco. Miles se negaban a creer la muerte de Zapata en Chinameca, y una forma de fortalecer esta negación colectiva fue difundir el rumor de que un doble había reemplazado al Atila sureño en la emboscada. Próspero García Aguirre, un longevo veterano zapatista que estuvo presente en la ejecución la primavera de 1919, al llegar a su senectud, declaró en entrevista que un tal Agustín o Joaquín Cortés, compadre de Emiliano de Tepoztlán, ocupó su lugar ese día y que antes de morir, según le confesó estas palabras al líder: yo solamente a mi familia le puedo hacer falta, pero tú, compadre, le haces falta a todo el país. Otra potente historia involucra a otro supuesto compadre, este de origen árabe. Se contó que instantes después de la muerte de su doble, el compadre árabe se llevó a Zapata y a su esposa Josefa Espejo a vivir para Medio Oriente o para Hungría. Hipótesis que confirmó otro veterano, Serafín Plasencia, cuya hermana era espiritista y que por medio de una sesión hablando con los muertos afirmó: efectivamente Emiliano estar con el compadre en Arabia, lugar donde viviría muy bien hasta su muerte en la década de 1950. En un corrido escrito por 1926, menciona a un fulano, Jesús Delgado, como otro posible doble. La desolación de una ausencia protectora fue la fuente más creativa de una inventiva popular de acontecimientos legendarios encarnados por el general Emiliano Zapata. El elemento fanático religioso también tuvo cabida en la tradición oral,
haciéndole comparaciones con el mismísimo Jesucristo. La voz de un combatiente zapatista arguye: Él murió para defender a la gente, y Jesucristo así lo hizo. Designó su vida para que los demás se salvaran. Muy pocos meses después, se comenzó a esparcir la leyenda que había reencarnado en Santiago Apóstol y en las noches cabalgaba con un sombrero y su caballo blanco cuidando al pueblo, en aras de poner punto final al sufrimiento de su gente. Verazmente, bajo una óptica sensata, no existen pruebas fehacientes que constaten más allá de la ficción o la fantasía que Zapata haya sobrevivido a la emboscada presidencial de don Venustiano Carranza el 10 de abril del 19 a mansalva. Sin embargo, Zapata Salazar es el símbolo agrario de mayor potencia en todo el mundo. Con su temple y tenacidad, las masas campesinas y jornaleros semiesclavizados le otorgaron con su fidelidad confianza plena para liderarlos en el Ejército Libertador del Sur, brazo armado que en Morelos, Guerrero, Puebla y el sur del Distrito Federal juró retornar por las armas las legítimas tierras, montes y cuerpos de agua que por legitimidad ancestral le pertenecían a los pueblos naturales. A base de un noble espíritu de justicia, Emiliano enarboló una resistencia campesina al más alto estrato como jamás se ha vuelto a contar en los albores del tiempo. Es que ya murió Zapata y era Zapata un valiente. El buen Emiliano que amaba a los pobres quiso darles libertad. Por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar. De Cuautla hasta